Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Venom War Wolverine del 2024 con guión de Tim Seeley y Tony Flicks y arte de Kev Walker. Espero que les guste. La historia comienza en Manhattan, un martes, el día que comenzó la Venom War. En un establecimiento de la ciudad vemos a unos hombres jugando al billar. Uno de ellos intenta hacer una jugada difícil, pero falla y ocasiona que la bola impacte en el rostro de su contrincante, quien lleva puesto un sombrero. Lejos de disculparse, le dice que es su culpa por haberse puesto en el camino de la bola, pero se queda callado cuando el otro se quita el sombrero, revelando su rostro. Él es Wolverine. Viendo cómo todos se quedan en silencio, Logan piensa que están asustados, y es lógico, ya que él tiene cierta reputación. Y después de todos esos años, la gente lo conoce y creen saber qué les pasará si se meten con él. Pero Logan le dice al joven que se relaje, que él ya no es así. Luego vemos al joven saliendo del local y hablando con alguien por teléfono, contándole que se encontró cara a cara con el mismísimo Wolverine, el de los Avengers, los X-Men y las X-Forces, el de las garras y el bigote. No le pidió un selfie porque casi moja sus pantalones. Repentinamente deja de escuchar a quien está al otro lado de la línea y le dice que le devolverá la llamada más tarde, pero es sorprendido por un simbionte, quien lo estrella contra la pared. De regreso al local, en las noticias se cuenta lo que está pasando en el Grand Garden Arena, con Eddie, Dylan y la llegada de Spider-Man. Logan se pregunta en qué se habrá metido Peter ahora. En eso, varias bolas de billar impactan en la cabeza y la espalda de Logan, haciéndolo enojar, y pensando que es la misma persona de antes, se da la vuelta, y sí, resulta que es la misma persona, pero ahora está unida al simbionte. Además, hay otro a su lado, y ambos se alistan a atacarlo. Logan se encarga primero del otro simbionte y lo atraviesa con un palo de billar, diciéndole que en ese bar no tratan así a los turistas. También les dice a los demás que huyan, que se vayan de allí. Luego Logan se dirige al chico que fue infectado por el simbionte. Le dice que mientras el otro olía a que había estado muerto por una semana más o menos, así que no había manera de salvarlo. En su caso, él aún no está muerto, y supone que le gustaría mantenerse así. Viendo que el chico se esfuerza por liberarse, lo anima diciéndole que si pudo salir de la oscuridad, él también podrá. Pero el simbionte se le arroja encima, atacándolo, y Logan no tiene más remedio que acabar con su vida. Eso es algo que él no quería hacer, él quería salvarlo, y no pudo hacerlo, lo cual lo deja consternado. Shane, la dueña del local, le pregunta si se encuentra bien, pero cuando Logan voltea, vemos que tiene restos del simbionte en la cara y que la infección ha comenzado. Logan le explica que ha estado en situaciones similares, que esa maldita cosa es un Venom, que cada vez que sucede esto, él termina siendo usado como el arma de alguien más, hasta que su factor de curación entra en acción. Shane le pregunta si esta vez también lo hará, pero Logan le responde que esta vez hay algo diferente, que el simbionte no está bien, y se dirige a donde está Shane, pero luego lo vemos saltando por la ventana y dirigiéndose a la calle. Logan recuerda que algo así ya ha estado dentro de él antes. Es un parásito extraterrestre que solía servir también como los pantalones negros clásicos de Peter Parker. Venom estaba vivo, al igual que cualquier virus, y su sistema inmunológico mutante hace que normalmente pueda deshacerse de ellos. Pero esta vez no se enfrenta a un virus normal. Venom es malvado, es cruel, juega con los peores impulsos de sus huéspedes, y todo lo que Logan tiene son los peores impulsos. Logan siente que algo está mal con él. No puede mantener el control, siente como el simbionte lo jala hacia él. Ahí comprende que ese simbionte ha estado muerto. Puede sentirlo dentro de él, buscando, aprendiendo. Él sabe que Logan ha estado muerto antes también. Muchas veces, ha vivido muchas vidas, y cada vez que muere de nuevo es una lotería. Nunca se sabe qué Wolverine regresará. Así que se sube a su motocicleta y se aleja del lugar, mientras ve visiones de su pasado, de sus tiempos como Weapon X, como Patch, como X-Men, recuerdos de una madre con su hijo, de un tatuaje en una mano, de una mano portando un cuchillo que ha sido cercenada. Luego vemos que aparece un niño quien llama a su madre para que vea lo que ha encontrado.
Ahí vemos a Logan en medio de la nieve, tirado en el piso, con el torso descubierto. El niño piensa que parece que está muerto, pero cuando Logan se incorpora, lo amenaza con golpearlo en la cabeza, justo en el momento en que su madre llega y le dice a su hijo, Flynn, que se detenga. Ella reconoce a Logan, y aunque Logan no entiende dónde está, empieza poco a poco a recordar, y cuando ve a la mujer, la reconoce. Ella se llama Emily. Volvemos a los recuerdos de Logan. El padre de Flynn le está gritando a Emily. Él le dice, Emily, maldición, te lo dije, nunca reshonres a mi hijo. Emily responde, Kim, por favor escucha, solo le dije que tenía que terminar su tarea, Pero Kim la interrumpe, diciendo, solo estás intentando hacer de él un debilucho. Mi hijo, creciendo con miedo a las chicas, tirando de las faldas de mamá, más blando que las entrañas de pescado. ¿Crees que un chico temeroso como él puede hacerse cargo de este negocio, Emily? Porque si no es Flynn, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú? ¿Con tu blando y pequeño cerebro? Mientras le pone 2 dedos en la frente. Ella le dice que no hable así delante de los clientes, cuando en eso Logan interviene y le dice, Hey Bob, sabes que no es educado señalar, ¿verdad? Pero Kim se dirige a él y mientras le pone los dedos en la frente, le dice, Tío, puedes irte de mi establecimiento cuando te dé la gana. A lo que Logan responde, la verdad es que no puedo porque tengo esta cosa. No me gusta cuando los hombres gritan a las mujeres y asustan a los niños, así que te voy a dar hasta la cuenta de 2. Deja a la dama en paz y quita esos dedos de mi frente. Kim se dirige a su hijo, Flynn, y le dice que observe bien cómo un hombre de verdad se comporta en una situación así, y agrega que cuando un tipejo como ese aparece, debes de hacerlo callar. Pero Logan ya ha empezado a contar, y cuando llega al número 2, saca sus garras y le corta ambos dedos a Kim. Pero Kim, en vez de detenerse, se pone más violento aún, y le dice a Logan que lo matará, mientras dirige su mano al cuchillo que tiene en uno de los bolsillos. No toques ese cuchillo, dice Logan. Te abriré las entrañas como el costeñito hijo de su madre que eres, responde Kim. Pero Logan le corta la mano de un solo golpe, mientras le dice, supongo que eso cuenta como 3, ¿eh? ¿Quieres que siga contando hasta 4, Kim? Sin embargo, Emily interviene y le dice, no, detente, ten piedad de él, por favor, señor Logan. Volvemos al presente, donde vemos a Logan sentado frente a la chimenea y Emily dirigiéndose a él. Señor Logan, no pensé que algún día lo vería de nuevo por aquí. ¿Por qué volvió?, pregunta Emily. No recuerdo cómo llegué aquí, solo sé que estaba luchando contra una infección. Flynn interrumpe y dice, yo diría que eso fue lo que pasó. El señor Dukovich dijo que te vio en el cementerio Baylight vomitando tus entrañas y que era un vómito negro y bastante espeso. Su madre le dice que se vaya a su habitación a descansar y que parece que su invitado también necesita un poco de descanso. Luego de que se va, Logan le pregunta a Emily si su hijo está bien. Ella le responde que no es como su padre, si a eso se refiere. Logan luego le pregunta por Kim, a lo que Emily responde que vive cerca del cementerio y que es el cuidador allí. Ella le lleva comida un par de veces a la semana. Él ya no da problemas, no desde lo que él le hizo. Mientras ellos conversan, en las noticias se cuenta lo que está pasando en el Grand Garden Arena sobre Venom y otros infectados y que algunos testigos insisten en que los atacantes son cadáveres reanimados, los no muertos. Emily le pregunta a Logan si debería de estar allí. Logan responde, dicen que soy el mejor en lo que hago, pero esto, simbiontes, zombies simbiontes, a veces el que yo esté en un lugar solo lo hace más peligroso, así que intentaré quedarme aquí. Esperar a que todo esto pase. Emily le dice que no hay problema, que la temporada turística ha terminado y que las sardinas no volverán hasta primavera, por lo que si está buscando un lugar tranquilo, cree que ha venido al lugar indicado. Terminamos en el cementerio Baylight, donde escuchamos a alguien hablar con unos cadáveres reanimados, aparentemente por lo que quedó del simbionte que infectó a Logan, y que les dice que un costeñito ha aparecido en su pueblo y les pide que le muestren cómo un hombre de verdad se comporta en una situación así. Empezamos la historia en Maine, en un pueblo llamado Lastport, muchos años antes del inicio de la Venom War.
King y su hijo Flynn están a bordo de un barco y cuando pasan por un acantilado, King le muestra a su hijo dónde está el cementerio del pueblo y le cuenta que su abuelo está enterrado allí. King le cuenta que cuando su abuelo murió no le dejó absolutamente nada, pero que eso no le importaba, ya que le dio todo lo que necesitaba en la vida. Luego le pregunta si recuerda lo que le dijo y Flynn responde que sí, que lo único que uno tiene en la vida es su familia. King le dice que así es, que eso es lo único que importa y que es por eso que mantiene a su madre y a él tan cerca. Un hombre de verdad no permite que le arrebaten nada. Luego le pregunta a sus compañeros si se equivoca y vemos como ellos están torturando a un hombre, lo tienen colgado boca abajo, sujetado por las piernas, amenazándolo con tirarlo por la borda, justo cuando están pasando cerca de un remolino. King le prestó dinero para que le devuelva de manera mensual, con intereses, pero parece que este hombre, de nombre Leland, aparte de no devolverle su dinero, intentó algo más, que hizo que King enfurezca. Esa furia hace que él mismo coja las piernas de Leland mientras lo acusa de haberle quitado comida a su familia durante 8 meses enteros, además de haberlo hecho quedar en ridículo. Leland suplica por su vida, pero King no se compadece de él, así que Flynn interviene y le pide a su padre que se detenga. Al oír eso, King le dice a Flynn que le dará una lección, así que le ordena que lo releve y que sea él el que sostenga las piernas de Leland, cosa que él hace a duras penas. Nos movemos al presente, donde vemos a Flynn recordando todo eso. Emily, la madre de Flynn, le responde a Logan la pregunta que le hizo en el número anterior. Flynn no es King, y agrega que ahora King tampoco es King, no desde lo que le hizo ese día. Mientras que en las noticias se presentan imágenes de lo que está pasando en el Grand Garden Arena con Venom, Dylan y los demás, Emily comenta que a Flynn se le ve perdido, enojado, que no tiene amigos, tampoco tiene planes para el futuro y que es como si hubiera oscuridad atrapada dentro de él. Emily piensa que Logan sabe cómo se siente eso y se pregunta si no será la razón por la cual volvió al pueblo, para enseñarle a Flynn que no necesita ser como su padre para convertirse en un hombre de verdad. Logan responde que eso no es lo que él hace, que lo que hace no es agradable, pero que al menos intentará hablar con él. Emily apaga la televisión y vemos cómo Logan se le acerca al niño. Le dice que entiende cómo se siente, que comprende que él vio cosas que lo dejaron marcado y que quizá aún siguen rondando por su cabeza y que muy posiblemente está pensando que nada bueno puede salir de él. Que piensa que debe estar solo, ya que no encaja cerca de la gente normal. Esa es la forma en que personas como ellos suelen pensar, pero él tiene que tomar una decisión y decidir si su pasado, de dónde viene y lo que hizo es lo que es ahora. Y también pensar qué tipo de familia merece, una que lo arrastre o una que lo ayude a ser mejor y más fuerte. Luego agrega que si él pudo tener amigos, forjarse una familia, si alguien como él pudo, entonces cualquiera puede. Flynn también puede, solo necesita escoger bien. Logan le pregunta a Flynn si ha escuchado lo que dijo, a lo que él le responde que sí, pero luego se da media vuelta y se va. Nos movemos al cementerio Baylight, donde dejamos a King en el número pasado. Él está hablando con alguien y le pregunta si quiere escuchar una historia. Le cuenta acerca de cómo un día, hace tiempo, un tal Logan llegó al pueblo. Antes de que él llegara, King tenía el control de la ciudad y las cosas se hacían como él quería. Todo el mundo escuchaba lo que él tenía que decir. Pero el maldito Logan se creía mejor que él y le quitó todo, incluyendo su mano y sus dedos, así que ahora ya nadie lo respeta. Ni siquiera su esposa le teme. Y por si eso no fuera poco, el bastardo le cortó la oreja y ahora no puede correr, ni siquiera puede caminar en línea recta. Ahí nos damos cuenta que su audiencia, aquellos a quienes les está hablando, son los cadáveres del cementerio que han sido reanimados por los simbiontes y convertidos en zombiontes. Curiosamente, y aunque King no es un zombionte ni tampoco tiene ningún poder especial, ellos no lo atacan. Es más, los vemos ahí quietecitos y parece que de alguna manera King los puede controlar.
King continúa con su discurso y agrega que alguien muy sabio dijo alguna vez que todas las noches terminan con un nuevo amanecer y que el Señor Oscuro escuchó sus plegarias. El Dios de la venganza le ha brindado un ejército compuesto por los hombres más malvados que han vivido en Lastport y por alguna razón que ni siquiera él conoce, le hacen caso. Así que ahora harán que el resto de los habitantes del pueblo lo haga también. Volvemos al establecimiento de Emily y la vemos despidiendo al último de los clientes. Solo queda Logan, quien descorcha una botella de vino. Emily le pregunta por qué está tomando vino. Ella recuerda que él solo tomaba cerveza, pero Logan responde que muchas cosas han cambiado en él. En eso, siente algo que lo incomoda, un ruido bastante agudo, para luego ver a una de esas criaturas trepada en el techo del local. Emily le pregunta qué pasa, a lo que Logan solo responde que a veces el que él esté en un sitio solo lo hace un lugar más peligroso. Luego elimina al zombionte de un solo golpe. Logan está bastante furioso, ya que solo quería un lugar tranquilo donde descansar, pero ahora se ve enfrentándose a más de esos zombiontes, así que los elimina rápidamente. Y aunque pensaba que había dejado todo eso atrás, ahora comprende que las cosas malas siempre encuentran la manera de regresar. En eso Emily es atacada por otro zombionte, lanzando un grito que se escucha por todo el área. Justo en ese momento Flynn está de regreso y al escuchar el grito de su madre entra corriendo al local y se encuentra con Logan intentando liberarla. Logan le dice que se mantenga alejado y le explica que hay dos tipos de monstruos. Algunos de estos monstruos ya estaban muertos, pero otros seguían vivos cuando el Venom los poseyó, y estos últimos, los que aún están vivos, son los más peligrosos. Para colmo de males, parece que no hay cura para esta infección. Así que les dice que se vayan de allí, que la posada ya no es un lugar seguro. Pero Flynn tiene otra idea, así que se queda ahí parado y empieza a gritarle a Logan, reclamándole que haya traído esas cosas hasta allí. Y como es de esperarse en este tipo de historias, un zombionte se le acerca por detrás y se dispone a morderlo en el cuello. Lo que más me sorprende es que mientras Emily grita alarmada, Logan se queda allí quieto, sin mover un músculo, y no hace nada por salvarlo, por más que hace un momento dijo que no hay cura para eso. Pero felizmente alguien más interviene, el padre de Flynn, King, quien le dice al Capitán Locke, que es el nombre del zombionte que casi muerde a Flynn, que deje en paz a su hijo. Ahí se nos sugiere que la razón por la cual los zombiontes le hacen caso a King es el aparato auditivo que usa para compensar su deficiencia auditiva, que parece que utiliza una frecuencia lo suficientemente alta como para controlarlos, pero no tan alta como para lastimarlos. Recordemos que los simbiontes son sensibles al sonido. Luego se dirige a Logan y le recuerda que él le quitó su vida, pero que a cambio le trajo lo que necesita para recuperarla, así que le da las gracias. También le cuenta que él lo vio vomitando eso negro en el cementerio y que le costó horas limpiarlo todo. Luego se dirige a su hijo y le pide perdón por haber estado ausente, pero no tenía mucho que ofrecerle. Pero ahora se siente mejor y está listo para reparar lo que su madre y su pequeño amigo malograron. Emily interviene y le dice a King que él fue quien malogró todo, ya que siempre se prefirió a sí mismo que a su familia. Pero King le responde que él es esa familia y que buscó el poder para ellos, para controlar al pueblo entero y a aquellos que no escucharan sus órdenes. Así que ahora solo le está recordando a su hijo qué es lo que tiene en las venas y que no importa cuán débil ella haya tratado de hacerlo, él es hijo de su padre, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Ahí volvemos brevemente al pasado, a los recuerdos de Flynn, después de que su padre le diese el trabajo de sujetar las piernas de Leland para que no caiga al mar. Flynn dio lo mejor de sí, pero Leland pesaba demasiado, y cuando se lo dijo a su padre, él le contestó que si merece ser salvado, deberá encontrar la manera de salvarlo. Y vemos a Flynn llorando de la impotencia, y de Leland, pues a menos que haya ocurrido un milagro, ese fue su último día entre los vivos.
En el presente, King le pregunta a su hijo si está listo para unirse a ellos y devolver al pueblo a sus mejores años, pero Flynn, quien así como en sus recuerdos está llorando, le dice a su padre que no. Logan le recuerda que no importa lo que haya hecho, que él no es como su padre y que alguien que intenta arrastrarte a las profundidades no es tu familia. Así que Flynn se arma de valor y le dice a su padre que se aleje de él. King no toma eso a bien, así que le dice que si él no es su familia, entonces es su enemigo, y luego agrega que su familia es mucho más fuerte que la de Logan, mientras les ordena a los simbiontes que los ataquen. Pero en eso vemos que King se equivocaba al decir eso, ya que la familia de Logan aparece. Los Uncanny X-Men, con Rogue, Gambit, Nightcrawler y Jubilee, entran en escena y se hacen cargo de los simbiontes rápidamente. King aprovecha la confusión para coger a Emily por la espalda y la acusa de ser la culpable de todo eso, de haberlo vuelto débil, al igual que lo hizo con su hijo. Así que ahora les enseñará a todos qué tan fuerte es y la matará. Flynn le pide a su padre que se detenga, que él se está enfrentando a los X-Men, así que será mejor que se rinda, mientras que Logan le dice a Flynn que aunque le dijo que él ya no era el mismo de antes, su padre le ha hecho entender que la última vez que se encontraron lo dejó con demasiadas partes de su cuerpo, mientras que de un solo zarpazo le corta la cabeza. Jubilee aplasta el dispositivo auditivo de King con su bota y el sonido que emitía deja de escucharse. Mientras Rogue le dice a Logan que por suerte aún tiene gente que se preocupa por él, Jubilee comenta que, aunque ella está acostumbrada a limpiar sus desastres, cree que esta vez va a tomar un poco más de tiempo. Poco después, vemos a Kurt que les informa que ha logrado encerrar a todos los zombies Venom y Logan le agradece por la ayuda. Rogue le dice a Logan que irán a Nueva York para ver en qué pueden ayudar en todo este asunto de Venom y lo invita a ir con ellos, pero Logan le dice que se quedará ahí un tiempo más y se asegurará de que la infección no se haya propagado más allá. Pero desde la ventana, Flynn está mirando a los X-Men conversando y recuerda las palabras que le dijo Logan, que él debe decidir si lo que ha hecho y de dónde viene es lo que él es en la actualidad. Decidir qué clase de familia merece, una que te arrastre con ella o una que te haga más fuerte. Mientras toma entre sus manos la cabeza cercenada de su padre, que aún sigue infectada por el virus simbionte, le acerca la mano a la boca y deja que se la muerda, convirtiéndose así en un simbionte. Empezamos la historia en Lastport, dentro del establecimiento de Emily. Emily está conversando con Logan y le recuerda un viejo dicho: cuando luches contra monstruos, ten cuidado de no terminar convirtiéndote en uno. Luego le pregunta si, dado que King siempre estaba luchando contra sus propios monstruos, eso podría explicar por qué podía hablar con esas cosas. Pero Logan le dice que no. Luego le explica que el simbionte Venom es vulnerable a ciertos tipos de sonidos y que parece que el aparato auditivo de King estaba descompuesto y era el que hacía eso. Además de que las criaturas muertas no eran tan inteligentes como el Venom original, por lo que probablemente eso le dio algún tipo de control sobre ellas, obteniendo un ejército. Luego le pregunta si está bien, ya que, al final de cuentas, King era el padre de su hijo. Emily le confiesa que había pensado que él podría cambiar por el bien de su familia, pero que ahora entiende que él solo se había vuelto más furioso. En eso, un par de clientes llegan, preguntando si el bar estará abierto esa noche. Emily responde que sí, y les asegura que todo está en orden. Logan comenta que supone que debe ponerse en camino. Emily intenta detenerlo y le pide que no se vaya. Le recuerda que él siempre ha estado buscando un lugar tranquilo, uno donde pueda encontrar paz, y siempre le habló de una familia, por lo que pensó que quizá le gustaría quedarse, no solo por ella, sino también por Flynn. Logan responde que eso es muy amable de su parte, pero le aclara que él ya no es el hombre que solía ser. Además, lo que ella está buscando, él tampoco lo es, al menos no aún. Luego se sube a su motocicleta y se marcha, no sin antes recordar cómo él había terminado en Lastport,
infectado por uno de esos zombies simbiontes de Venom, como si estuviese moviéndose en piloto automático y no sabía por qué. Él ha sido muchos Wolverines a lo largo de sus años, cada uno diferente y marcado por sus experiencias. Algunos de ellos hacían daño a propósito, otros por accidente, pero él no quería volver a ser utilizado como el arma de alguien. Y ahora él estaba ahí, huyendo, en lugar de ayudar a alguien que sabe perfectamente cómo se siente todo eso, Flynn. Y aunque tal vez él no sea la mejor influencia para él, piensa que si no es él, podría ser alguien peor, así que frena en seco su motocicleta, da la media vuelta y regresa sobre sus pasos. Pero cuando llega al Dogman's Inn, ve que la puerta está abierta y hay sangre por todas partes. Logan grita el nombre de Emily, luego el de Flynn, pero no recibe respuesta alguna. Pero lo que más le preocupa es que, cuando él llegó al lugar, inmediatamente pudo sentir el hedor oscuro y mortal del simbionte. Esa presencia, negra y pegajosa, que se impregnaba en el ambiente como una advertencia. Mientras avanzaba, con cada paso que daba, el escenario se hacía más claro. Los restos de un caos reciente lo rodeaban. El lugar que alguna vez fue seguro, ahora reducido a escombros y destrucción. Recordó cómo la sede de Alchemax se había convertido en una zona de guerra el día anterior y cómo todavía quedaban preguntas sin respuesta y acusaciones acumulándose en su mente. Así que se quita la chaqueta para dejar de ser Logan y volver a ser Wolverine, a la vez que cualquier duda sobre qué versión de Wolverine había llegado a Lasport quedaba disipada por completo. La versión que llegó es la mejor en lo que hace, y lo que él hace es traer el caos a donde sea que vaya. Logan avanzaba entre la nieve, llamando con fuerza el nombre de Flynn. En su mente reflexionaba sobre lo que había pasado. Se preguntaba si tal vez no había sido él quien eligió Lasport, sino que la infección lo había hecho por él. Mientras escalaba unos acantilados, dirigiéndose hacia el cementerio, las dudas se apoderaban de su mente. Pensó en cómo los hongos de la jungla convierten a los bichos en zombies para que trasladen sus esporas, y se pregunta si acaso los simbiontes buscaron algo en su cabeza. Quizá intentaban encontrar a alguien de su pasado, alguien que, al igual que él, había sido utilizado y manipulado. Alguien con traumas, alguien lleno de oscuridad, con problemas familiares y hormonas descontroladas. El huésped perfecto. En el camino, Logan es atacado por más simbiontes, pero lo peor viene cuando una voz familiar menciona su nombre. Ahí vemos que quien dijo eso fue Emily, quien había sido atrapada por su hijo Flynn, ahora unido con el simbionte que había poseído a su padre. Emily le cuenta que Flynn quería mostrarle que él podía hacer todo lo que su padre había hecho alguna vez, pero mejor. Logan piensa que lo que King hizo fue simplemente resucitar a un puñado de cadáveres insignificantes, pero que Flynn estaba haciendo algo mucho más grande, así que tenía que darle crédito por eso. Luego vemos como unos pescadores a bordo de un barco luchan por mantener el control de su embarcación. De repente, se escucha un fuerte golpe y Flynn aparece detrás de ellos. Luego de clavarles sus tentáculos, los arroja al mar, mientras emite una siniestra risa desde el rostro de su padre, que lleva en el pecho. Emily se queda horrorizada al ver eso y le pregunta a su hijo a dónde los está llevando. Mientras tanto, Logan recuerda que en el pasado, él enfrentó hordas similares de estos monstruos. El verdadero peligro residía en sus mordidas. Si uno de esos colmillos lo alcanzaba, él volvería a infectarse, algo que no sería nada bueno para Emily. Pero esta vez había una diferencia importante. No tenía la preocupación de que alguno de estos enemigos estuviese vivo o pudiese ser curado. Estos eran diferentes. Olían a podredumbre y llevaban años muertos. No había duda de su condición. Ninguno tenía ese aroma característico de algo vivo, algo que aún pudiese salvarse. No tenía sentido contenerse, por lo que, con movimientos rápidos y precisos, destroza a los simbiontes con sus garras. Luego de terminar con ellos, se dirige tras Flynn y Emily. Logan había visto cómo Flynn condujo a su madre hacia el barco y luego navegó mar adentro. Pensó que sabía exactamente a dónde iban.
Descender por las rocas para llegar hasta la playa sería demasiado lento y no podía perder tiempo, así que decidió que tendría que tomar una ruta más directa y peligrosa. Sería más rápido si tomaba el camino expreso. Con esa resolución saltó del acantilado. El impacto fue brutal. Sus músculos estaban desgarrados y su piel estaba llena de agujeros debido al violento choque contra las rocas. El dolor era inmenso, pero sabía que no era lo peor que le esperaba en esta misión. Logan se hundió en el agua, recordando cómo su esqueleto de adamantium había evitado que explotara como un globo al impactar contra las rocas. Sin embargo, ese mismo esqueleto hacía que mantenerse a flote fuese imposible. Nadando no llegaría lejos, incluso con sus extremidades intactas. Por ello, aceptó su destino y dejó que su cuerpo se hundiera hasta el fondo del mar, con los pulmones llenos de agua salada. Mientras se hundía, Logan sabía que su factor de curación no le permitiría morir ahogado. Su cuerpo estaba condenado a seguir luchando. Mientras se arrastraba por el fondo del océano, se enfrentaba a una experiencia de terror y dolor constante, alternando entre ahogarse y dejar de ahogarse. Intentaba mantener su mente bajo control, luchando contra la tentación de rendirse completamente a sus instintos, de dejarse dominar por la bestia que llevaba dentro. Mientras el agua salada inundaba su cabeza, Logan se repetía a sí mismo constantemente que él ya no era así, que había cambiado. Mientras tanto, en el barco, Emily le pedía a su hijo que le escuchara. Le decía que sabía que él estaba ahí, en algún lugar dentro de esa criatura, y le suplicaba que se detuviese, porque ya se estaban acercando demasiado al remolino, y eso era muy peligroso. Volvemos al pasado, a la escena en la que Flynn está sujetando a un hombre. Su padre le estaba diciendo que, si quería ayudar a ese hombre, debería sujetarlo por las piernas y mantenerse así. Flynn le decía a su padre que no podría, que era demasiado pesado, a lo que King le respondió que, si valía la pena salvarlo, él tendría que encontrar la manera de hacerlo. Luego le preguntó, ¿vale la pena hacerlo? ¿Lo vale? A lo que Flynn respondió que no, mientras dejaba caer al hombre al mar. Volvemos al presente. Emily continuaba gritando con desesperación, pidiéndole a Flynn que recordara que él era más fuerte que aquella criatura que lo controlaba. Le rogaba que no le hiciese eso a su propia familia. Flynn le respondió que ella lo había hecho débil y que la familia no hace eso. La familia no te arrastra hacia abajo. Mientras decía eso, Flynn levantó a su madre con la intención de tirarla por la borda cuando estén más cerca del remolino, mientras que Emily continuaba gritando. Su voz ahora reflejaba terror puro mientras repetía los nombres de Flynn y King, tratando de llegar a quien todavía estuviese ahí dentro. Mientras tanto, Logan, quien había escuchado la voz de Flynn, pensó que eso significaba que el simbionte había regresado en una nueva forma y que había robado parte de su factor de curación para fortalecerse aún más. Logan por fin consigue subir al barco. Mientras arrojaba agua por la boca, continuaba pensando en lo que el simbionte había creado, algo nuevo, algo que no debería existir. Luego se dio cuenta de que las telarañas del simbionte eran lo único que mantenía a Emily fuera del remolino hambriento que giraba amenazante en el agua. Su única opción era mantener a Flynn cegado por la ira y la estupidez para distraerlo. Mientras esquivaba sus golpes y se movía a donde quería ir, intentando no revelar sus intenciones, Logan pensaba que debía aprovechar que, dentro de la criatura, también se estaba dando una lucha constante entre sus dos cabezas, la de Flynn y la de su padre, que nunca habían estado de acuerdo en nada, así que usaría esa confusión a su favor para preparar su próximo movimiento. Hasta que al final consiguió alcanzar a Emily, cortando las telarañas con sus garras, liberándola y cayendo dentro del barco, pensando que, aunque al fin pudo salvarla, eso hizo que Flynn y su padre alcancen un nuevo nivel de ira desenfrenada. Mientras se enfrentaba a ellos, Logan sentía cómo las sustancias del simbionte rasgaban su carne. Eso le daba una sensación extraña, una especie de familiaridad que no podía ignorar.
En eso es atravesado por las garras del simbionte. Ahí entendió que el simbionte le había arrancado algo más que su factor de curación. Era como si aquella criatura hubiera tomado una pequeña parte de él mismo. La última vez, su sistema inmunológico se encargó del simbionte porque era algo extraño, algo ajeno. Pero esta vez, él ya estaba medio muerto y el simbionte estaba medio vivo. Escuchaba los susurros de la criatura alienígena y ahí fue donde comprendió que ella no era tan estúpida como lo había pensado inicialmente. Ese había sido su plan todo el tiempo. Su objetivo fue llevarlo al límite, exigir al máximo su factor de curación, rompiéndolo en pedazos, para luego transformarlo nuevamente en la máquina asesina que alguna vez fue. Un Wolverine que mataba para otros. Empezando por ese chico, Flynn, el niño que no pudo salvar de ser destruido de la misma manera en que él lo fue. Ahí es donde vemos cómo el simbionte, después de arrancarle la cabeza a Logan de un mordisco, toma posesión de él, convirtiéndole en simbionte, y lo vemos sacando sus garras mientras se ríe a carcajadas, al igual que el simbionte de King, quien parece ser quien ahora tiene el control del otro simbionte. Pero King no contaba con que Emily intervendría, ya que había recordado lo que Logan le contó antes, que el simbionte tenía debilidad por ciertos tipos de sonido, así que pensó que el sonar sería otro de esos sonidos efectivos, y lo fue. Ahí vemos a Emily sosteniendo firmemente el dispositivo, expulsando al simbionte del cuerpo de Flynn y devolviéndolo a la cabeza cercenada de King. Flynn, liberado del control de la criatura, cae al suelo preguntando por su madre. Emily se acerca a él para asegurarle de que estaba a salvo, que ahora estaba seguro, que ella lo tenía y que todo iba a estar bien. Flynn, todavía en estado de confusión y angustia, mira a Emily y le dice que ella lo había hecho débil, señalándola con el dedo, aún furioso, para luego agregar que no dejará que se interponga en su camino y que no podrá detenerlo. Luego se levanta y se dirige a la cabina para coger el timón y hacer que el barco se dirija al remolino. Emily grita desesperadamente el nombre de Flynn, intentando detenerlo, pero al ver que no surte efecto, pregunta por Logan, mientras que la cabeza de King se ríe mientras se dirige al centro del remolino. En eso, tanto Flynn como su madre son arrojados por la borda por el movimiento del barco a merced de las olas, pero antes de caer en el agua, son atrapados por los tentáculos del simbionte de Logan, quien sujeta a ambos con sus brazos, mientras le pregunta a Flynn si él vale la pena ser salvado. Flynn, al ver los dientes del simbionte, entra en pánico, pero en eso algo sucede. El simbionte empieza a ser expulsado del cuerpo de Logan. Él estaba debilitado, enfermo y destrozado, al borde de la muerte. La sustancia alienígena casi había logrado acabar con él, dejando su cuerpo al límite. Pero, a pesar de todo, su factor de curación una vez más hizo lo que debía hacer y terminó por deshacerse del simbionte, expulsándolo por completo de su cuerpo. Mientras vomita lo último de él, Logan piensa que el simbionte intentó apoderarse de él con todas sus fuerzas, pero esa nueva versión de sí mismo no iba a ser el arma de nadie. Poco después, volvemos al muelle del pueblo, donde se respira calma y tranquilidad. Primero fue Logan quien salió de las aguas, luego sacó de ellas a Emily y a Flynn. Una vez a salvo, Emily le dice que no fue el simbionte quien intentó hacer que se ahoguen y terminen devorados por el mar. Fue su hijo Flynn, fue su hijo, su pequeño niño. Logan responde que parece que así fue. Luego añade que ahora Flynn deberá aprender, tal como él lo había hecho, que no se puede culpar a alguien más de todas las cosas terribles que uno ha hecho, y que esa era la parte más difícil, aceptar la realidad y vivir con ella. Mientras que en las noticias se informa de la situación en Manhattan, con las cosas mejorando y la esperanza de que todo ese infierno de la invasión simbionte termine pronto, Emily le pregunta una vez más a Logan si se quedará o si tiene que marcharse para ayudar en Manhattan. A lo que Logan le responde que, en ese preciso momento, lo que él hará será intentar solo quedarse allí y esperar a que todo aquello termine.
Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.